Dios bendiga tu vida grandemente a ti que hoy me ves. Hoy te traigo un contenido especial en el cual Dios obró un milagro poderoso en la vida de un niño que había sufrido quemadura de alto grado, y aún en medio de todo Dios estuvo allí sanándole y hoy está completamente sano. Y no solo eso, sino que acompañó en el proceso difícil a su familia, y te sorprenderá cómo Dios no les dejó solo en ningún momento. Así que si tú estás atravesando por una situación que piensas que es difícil para Dios, te invito a que puedas ver este video. Será de gran bendición para ti. Mi nombre es Omar Zabaleta Mesa. Nos congregamos acá en la iglesia Nuevo Renacer en Corozal con los pastores Alcides Hernández y Deyanira Morales. Mi nombre es Ana María Hernández, soy la esposa de Omar. Vivimos aquí en Corozal, Sucre. ¿Cómo inicia todo este proceso, esta dificultad? Porque hemos entendido que fue algo bastante duro para ustedes como familia, ¿cierto? Pero todo tiene un inicio. ¿Cómo inicia todo este proceso? Bueno, esto aconteció un día sábado. Mis hijos y yo nos dirigimos a la iglesia, estuvimos en un ayuno y después que se terminó el ayuno, yo me fui para mi casa, me puse a cocinar y hice unos espaguetes para que mis hijos almorzaran. Y cuando estaba haciendo esos espaguetes, yo metí a Josías en el caminador y los otros dos niños los tenía viendo televisión en lo que yo preparaba el almuerzo. Josías se me metió en la cocina y me jaló el mantel de la mesa. Yo colé los espaguetes, pero el agua no la boté enseguida. Y cuando Josías jaló el mantel de la mesa, se le vino toda el agua en toda la parte derecha de su cuerpo, la pierna, el brazo, el tórax, esto aquí, la barba. Y él se quemó y yo salí corriendo, inmediatamente lo llevé al hospital. Cuando llegan al hospital, ¿qué pronóstico le dan los médicos al niño? El diagnóstico que me dieron los médicos en la clínica La Concepción era que estaba en un estado crítico y no tenía esperanzas de vida porque era un niño de 7 meses y la quemadura era en gran parte de su cuerpo. Lo que le podía ocasionar era la muerte porque él estaba muy pequeño. ¿Cómo tomaron ustedes esta noticia? Pues fue una noticia bastante devastadora. Bueno, yo estaba laborando, yo no presencié ese momento. Cuando a mí me contacta un cuñado mío, mi imaginación no imaginaba esa magnitud de esa dificultad. Yo pensaba que era un brazo que se había quemado o una pierna, pero cuando yo llego al hospital me encuentro con una escena totalmente devastadora. Yo entré en shock porque, como te digo, es un bebé. Al verlo en ese estado, que él me quería hablar con la mirada, yo entré en shock y realmente no sé dónde quedé yo. Tengo entendido que la situación fue agravándose cada día más, ¿cierto? Y me cuenta el pastor que ellos comenzaron a hacer también ayunos, oraciones, que incluso se convocaba una cadena de oración entre todos los pastores conocidos de la familia. Amén. Amén, así es. ¿Qué compromiso ustedes asumieron con Dios para poder tocar el corazón del Señor, que Dios les viera y obrar un milagro en la vida del bebé? Nuestra fuerza dependía absolutamente todas de Dios, porque todo era negativo. Los doctores a ella la habían trabajado psicológicamente, diciéndole que el niño estaba muy mal, que el niño estaba en un estado muy deterioro, pero que nosotros esas palabras no las acogimos, sino que inmediatamente nosotros se activó nuestra fe en el Señor, y ahí es donde empiezan los pastores, los hermanos, las iglesias, y el Señor nos recobró como esas fuerzas, y que nuestras fuerzas dependían solamente 100% de Dios. También tengo entendido que fue un momento bastante difícil, ya que le tocaba a usted acompañarla a ella allá en el hogar, no había quien trabajara, la dependencia económica fue cada día más grave, ¿verdad? De pronto los ingresos económicos faltaron en el hogar. ¿Cómo hacían para suplir todas las necesidades económicas en ese momento? Pues Dios es un Dios maravilloso.
Y cuando uno le cree a Dios, Él actúa a favor de nosotros. Y nadie está preparado para estos momentos. Yo no tenía plata. Mi suegro me prestó un dinero, y el niño estaba en Cincelejo, en la clínica, y de ahí lo iban a remitir, pero no sabíamos para dónde. Entonces el Señor toma el control. Habían 2 destinos, Barranquilla y Montería. En Montería nosotros no teníamos familiares, tal vez ni conocidos, y una ciudad donde nunca habíamos ido ni nada de esas cosas. Ella fue la que salió con el niño para Montería, ya que yo tenía que mirar la manera en cómo solventaba la necesidad económica que necesitaba en ese momento, porque es un momento de mucha prioridad, ya que eso amerita muchos gastos, los viáticos, comida, implementos, pañales, todas esas cosas. Entonces Vieron también la mano del Señor allí, güey. poderosamente yo me quedé sorprendido de la manera en que Dios actuó de una manera poderosa, porque el Señor tocó corazones, personas, hermanos, pastores, iglesias, conocidos, se sumaron a la causa y me llamaban a ella, me llamaban a mí: mira, Omar, ahí te vamos a consignar tanto, Omar, ahí te vamos a esto. Y yo le doy gracias a Dios, muy agradecido con Dios, tremendamente, y con las personas que nos ayudaron, y con las personas que nos ayudaron en ese momento de dificultad. Bueno, tengo entendido que a causa de la quemadura se despertaron también algunos problemas internos dentro del bebé. ¿Cómo fueron estos problemas que se empezaron a despertar en él? Fue a causa de la quemadura, al bebé le produjo un derrame pericárdico alrededor del corazón, le produjo un líquido que cuando los médicos le hacen los estudios, a nosotros cuando ella me llama y me explica, me dice eso, ella no sabía qué era eso, qué anomalía, qué peligrosidad arrojaba en la vida del bebé. No sabíamos la magnitud de ese problema, y empezamos a asesorarnos, empezamos a mirar, y fue un momento bastante duro, bastante difícil para nuestras vidas. Al parecer la situación se iba apretando cada día más, ¿cierto? Y la fe, Sí. probándose como el oro, dice la palabra. ¿Cómo fue esa prueba de fe en ese momento cuando ustedes ven que la cosa va aumentando la dificultad? Muy difícil, muy dura, porque el niño presentó eso en el corazón, también la batería que cogió por medio de la intubación que le hacían cada vez que le iban a hacer los lavados quirúrgicos, le dio una neumonía fuerte. Y no solamente eso, sino que veíamos todos los días cómo pacientes morían ahí en esa clínica, pero depositamos nuestra confianza en el Señor, empezamos a orarle, a buscar de Él, y nos ayudaron aconsejándonos espiritualmente en oración, también nos apoyaron mucho, y nuestra fe poco a poco se fue aumentando más a medida que iban pasando los días, porque ellos nos daban diagnóstico negativo y nosotros empezábamos a rechazar ese diagnóstico que ellos nos daban a nosotros. ¿Cuándo empieza a cambiar todo? ¿Cuándo todo empieza a mostrar como mejoría y a ver el fruto de sus oraciones? Con el pasar de los días, como lo decía mi esposa, los médicos, cuando él ingresó allá a esa unidad de UCI de quemados, ellos nos daban esperanza de que saliera pronto. Siempre fue negativo, incluso cuando porque él ingresaba a lavados quirúrgicos, y ella la ponían a firmar, Sí. la comprometían ahí, cualquier cosa que pasaba. Y exactamente, siempre nosotros, eso lo teníamos, siempre que pasaba eso nosotros convocábamos enseguida en oración, rogándole a Dios, orándole a Dios que hiciera la obra en él, una obra perfecta. Y que a veces cuando nos daban esos diagnósticos, el corazón siente, sentíamos esa tristeza, ese dolor, pero que nos íbamos a la oración, el quebrantamiento, ahí donde el Señor nos levantaba y nos confrontaba con la palabra, y eso nos ayudaba a seguir creyendo y seguir avanzando en el transcurrir de esos días. Y ahí vimos poco a poco la mejoría, fue mejorando el niño, fue mejorando, y
fue tan sorprendente porque los médicos se quedaron sorprendidos de ver la mejoría de él en su piel. A los 15 días ya él empezó a tener, exactamente, porque él perdió hasta el habla, la perdió a causa del dolor que sintió cuando se quemó. Ya él no lloraba, él gritaba, pero no tenía podía, fuerza. no tenía fuerzas. Eso fue tremendo. Muy triste, ¿cierto? Ver la condición del bebé allí no era nada fácil para ustedes. Pero tenemos un Dios que todo lo puede, tenemos un Dios que de los procesos más duros que parezcan, nos sacan en victoria, amén. Siempre nos va a llevar en victoria. ¿Cómo fue esa satisfacción de recibir la noticia de pronto que ya su hijo estaba mucho mejor, que ya le podrían dar de alta? ¿Cómo fue ese momento al recibir esa noticia? Fue de gran gozo para nosotros ver la mejoría de Josías. Cuando él entraba a eso sala de cirugía, el corazón se me arrugaba, sentía que lo tenía destrozado. Mi alma sentía que no tenía fuerzas a veces, porque mi corazón se iba junto con él y los médicos me decían, allá donde él está metido puede morir. Y cuando el niño me empezaron a dar ese diagnóstico de mejoría, fue de gran gozo. Mi fe se fue aumentando, y no solamente la mía, sino las compañeras que estaban en los otros salones, en los otros cuartos con sus hijos, también vieron ese impactante vida de Josías, su testimonio en su vida, porque ellos vieron cómo él entró y vieron cómo Dios fue poco a poco obrando en su vida, porque fue impresionante. Es una cosa totalmente difícil. Nosotros nos gozamos impresionantemente cuando Josías fue mejorándose, su piel se fue sanando. Los médicos se quedaron sorprendidos y decían, qué impresionante cómo Josías se ha mejorado. Y médicos pensaban que él no iba a salir con vida de ahí. Me lo decían frente a frente. Pero nosotros, mi mamá me decía, un diagnóstico negativo que ellos te den, tú recházalo, y así nosotros lo hicimos. Ellos me decían, puede morir, en mi mente yo decía, va a vivir. Vas a demorar 3 meses aquí, y yo decía, en mi mente yo decía, no voy a demorar 3 meses aquí, porque yo sé que Dios va a obrar en mí, aunque mi corazón estaba destrozado, y el de mi esposo también, pero fue de gran bendición. El Señor obró de una manera impresionante en Josías. Amén. ¿Y cómo es la salud del niño en la actualidad? ¿Es buena? ¿Dios hizo la obra completa en él? Ahora realmente nosotros podemos decir que Dios hizo la obra completa en él, porque Josías tenía un problema en el corazón y él le dieron salida, pero él había quedado con un control todos los meses donde le revisaban su corazón, y poco a poco Dios fue sacando ese líquido, poco a poco Dios fue obrando, y Josías fue a su último control donde el cardiólogo me dijo, ya no lo debes traer más porque ya tu hijo tiene el corazón completamente sano. Y fue de gran bendición para nosotros que nuestro hijo, Dios hizo la obra completamente en él. Esperamos que las personas que nos ven puedan también ser bendecidos por medio de esto, que también les damos una voz de alerta a estar pendientes al cuidado de los bebés, ¿cierto? Porque de pronto un pequeño descuido puede traer una gran dificultad al hogar. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, a qué familia hacerle daño. Y muchas veces los pequeños descuidos le abren puertas al enemigo para tocar nuestra familia. Pero aún así, les invitamos a confiar en el poder del Señor, porque Dios envía a sus ángeles alrededor de todos aquellos que temen al Señor. Y les invitamos a seguir confiando en el Señor. De pronto ustedes que nos ven tienen un proceso difícil, están viviendo una dificultad, un problema igual o diferente, pero lo importante es que su fe sea afianzada en el poder del Señor, porque Dios sí responde, amén. Dios es bueno y de cualquier dificultad Él nos va a sacar en victoria, amén. Entonces me gozo de poder compartir este tiempo con ustedes, de poder seguir compartiendo las maravillas y los milagros que el Señor hace. En todas las cosas le damos la gloria al Señor. Gracias por este tiempo y por este espacio. Compartir aquí una palabra para todas las personas que nos ven, de bendición para ellos. Bueno, que Dios les bendiga, y también quiero decirles a ustedes mamás
que ven este video, quiero decirles que cuiden a sus niños y que si tienen un problema, una dificultad con su hijo o su hija, pongan su confianza en el Señor porque Él va a obrar así como obró en la vida de Josías. Que nuestras fuerzas sigan aumentando, que nuestra fe siga aumentando cada día más, creyendo en Dios, que Dios es un Dios de lo imposible y Él actúa en medio de la dificultad, en medio de los procesos. Cuando hay personas que le creen, Él hace lo imposible, lo hace posible. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga a todos grandemente en este día. Queremos aprovechar este espacio con su permiso para agradecer a todas aquellas personas que contribuyeron en lo económico en la vida de nuestro hijo para suplir las necesidades que teníamos en esos momentos. A los pastores de Playa Las Flores, a Alberto Sáenz, a Oneira Morales, de Aguachica Cesar, a los pastores Fernel Vargas, Viviana Morales, a pastores de Dulce Nombre, Elvis Morales y el pastor Wilfrido Díaz, a los pastores de acá del barrio de Pueblo en Corozal, Alcides Hernández y a Deyanira Morales, y a todas aquellas personas que se nos escapan, señora Eunice en Barranquilla, y también estamos muy agradecidos con ella también, a Dairo Morales y a su esposa también, que también contribuyeron en esta gran labor. Aquilino Pérez, él es un primo mío también contribuyó, y a Roberto Domínguez también, era un jóvenes construyendo futuro aquí en Corozal, que también se sumó a esta, y a todas aquellas personas que en el momento no recuerdo, pero que también fueron parte de esta contribución, que fue de gran bendición porque suplió todas las necesidades que necesitaba nuestro hijo en esos momentos. Que Dios usó en ese momento. Que Dios usó en ese momento, exactamente. Sí, fueron de gran bendición, todos nos ayudaron y estamos muy agradecidos con todos.